partidazo, un equipo fantástico, pero fantástico el Brujas de Bélgica. La postura del equipo, el juego, la intención de juego del equipo. Le voy a volver a interrumpir, señor Jorge. Es lo que a mí me enamora, del fútbol. ¿Qué le quería decir en diciembre del Brujas? ¿Cómo? Digo, no. Por aquello del Barcelona. No, claro, es que desde el Barcelona, es que Barcelona le tuvo problemas con Brujas, Jorge, en la fase de. Es cierto. Sí, claro. Sí, o sea, yo de hecho pensé que no me tocaba con Jorge porque estaba en campaña y que era Rafa Yuste, ¿no? Que estaba junto con también Joan Laporta apostando por la presidencia. Primera ¿no? vez ya me está atacando. Me tendré que levantar hoy e irme también al carajo. No rompa. Es un programa, usted decide. Yo le digo que yo soy vikingo, blanco y madridista. Otro madridista. Bueno, en un rato, a ver, vamos a hablar del partido de hoy. Vamos a darle un repaso al resto de los resultados, aunque no vimos los partidos, por lo menos yo no los vi, porque estaba concentrado en el Brujas Atlético de Madrid. Y después tenemos que volver a lo que ocurrió ayer, la lamentable situación que se dio un día en que el Real Madrid había jugado tan bien al fútbol. Tal vez desde que llegó Arbeloa fue la mejor presentación y era un resultado corto para lo que tenía que haber sido. En un ratito nos vamos a ir a esto. Atención, tenemos un trabajo hecho por un especialista en lectura de labios, brasileño él, Gabriel Veloso, que se dedica a analizar lo que los jugadores dicen en el torneo, en el Brasileirao, en Brasil, y que ha publicado un video de lo que realmente pasó ayer en el momento que el árbitro del partido le muestra cartulina amarilla a Vinicius por el festejo del gol. También les voy a leer, Malaca hoy me hizo el favor de averiguarme por qué el árbitro le mostró la tarjeta amarilla a Vinicius. Y lo tenemos, se los voy a contar. Pero vayamos de nuevo al empate de atrás, que hoy merecía haber ganado porque dominó de los 90 minutos, no sé, 70 por lo menos, si no más, fueron del equipo belga. Siempre fue adelante en el marcador, sin merecerlo, el Atlético de Madrid. Y sacó un empate importantísimo el conjunto del Cholo Simeone. Lo escucho, Mayorga. Claro, coincido en las dos últimas cosas. Primero, porque la propuesta de fútbol siempre fue del equipo belga. Desde la arrancada, desde el comienzo, ir a jugar en casa, el territorio ajeno, es decir, plantar el bloque alto e incomodar al Atlético de Madrid, abrirle la cancha con dos flechas que tenía. Bueno, Solís en el primer tiempo no entró tanto en juego como, ¿cómo se llama el francés? Diacon, el que jugaba con la camisa 67 que iba por la izquierda. Demoníaco para tu zona de marca. Nahuel tuvo que sufrir muchísimo, pero no solo fueron los dos extremos, sino el armado del equipo, el colectivo como tal. Si nos ponemos a hablar de los nombres, en la forma como remata en la parte alta Prestiani, ese chico que es medio italiano, alemán. No, se equivocó. Prestiani es el jugador. Sí, pero Prestiani es el jugador. Tresoldi, perdón, estaba pensando en Tresoldi, correcto. Ese chico es de mamá argentina, papá italiano, papá alemán y nacido en Italia. Tiene más pasaportes para poder elegir. Exacto. Una clase de fútbol la que mandó el técnico Leco. Es un croata, también. Qué bien. Qué forma de ver el fútbol y qué manera de plantear el partido. Ahora, queda claro, Jorge, que ante ese tipo de rivales le cuesta trabajo al Atlético de Madrid. Aunque el Atlético no podía de Madrid... pasar la mitad de la cancha. No podía pasar la mitad. A ver, Ricardo, yo creo
que el Atlético de Madrid es un equipo muy normal, con el debido respeto por la interrupción, pero que cuando ve la camiseta del Barcelona o del Real Madrid se motiva y da un salto de calidad inexplicablemente, porque tiene un plantel fabuloso, pero que la propuesta de Diego Pablo Simeone juega igual contra el Brujas, igual contra el Betis, igual contra todos los equipos, y cuando le toca contra los importantes, contra los que de verdad no puede, ahí se termina luciendo. O sea, porque es increíble que hace semana y media tuvo un 4-0 y después tuvo un 5-2 en contra del Real Madrid. O sea, después de estos dos grandes partidos en la temporada, uno tiene que salir a decirle a Diego Pablo Simeone, ya le metimos 270 millones, ya le metimos 400. Compadre, te vas, vamos por Felipe Luis. Sí, pero bueno, no ha pasado eso y no va a pasar. El Cholo se va a ir del Atlético de Madrid cuando él quiera irse. Está clarísimo que eso. Algunos dicen que este verano. Que parece que él ya mandó mensajes de este verano, pero como ha sido un equipo bipolar de jugar, como dice Diego, unos partidos bien y otros terriblemente mal, después de ganarle al Barcelona pierde contra el Rayo Vallecano, claro, hizo 8 sustituciones y hoy volvió a su formación inicial, pero hoy también jugó una serie de micropartidos dentro de su partido, logró sin merecerlo ponerse adelante en el marcador. Y poniéndose 2-0 permitió que se le empatara y teniendo el partido 3-2 lo volvió a dejar escapar, es decir, algo al final ya en el cierre. Sí, claro, en el cierre y en un gol que parecía, a mí de entrada me pareció gol y era legítimo antes de que lo revisara el VAR, para mí legítima. Solís a paso de Reis, ese que entró con la mano vendada, qué pedazo de jugador, hizo 3 pases y generó 2 goles, impresionante. De nuevo. La pregunta, lo más Jorge, importante en el fútbol es ganar, pero cuando un equipo juega como jugó hoy el Brujas, yo personalmente me siento pero reconfortado que todavía hay gente que apuesta a través del buen juego para ganar. Hay otros que apuestan a través de las chequeras para ganar. Yo me quedo con lo primero, ¿no? Pero bueno. Ahora, Jorge, sobre todo, no explicable es, perdón, Diego, lo no explicable es que los grandes inversionistas del fútbol, hablo de los equipos Barcelona, Madrid, Bayern, no se fijan en estos jugadores. Brujas hoy son 7 jugadores para poner en cualquier equipo grande del mundo y que todos están en los 20, 21, 22 años. Es impresionante. No, pero compran figura, marketing, figura. Compran el marketing y no compran los jugadores. Increíble. El Milan ya compró uno, ¿no? A Ardon Yashari, que estuvo en la temporada pasada. Un gran futbolista, creo. Pero es que te pones a revisar, no es esta temporada, Diego, lo del Brujas. O sea, ¿se acuerda de aquel empate cuando debutó Messi con el Paris Saint-Germain, que fue contra Brujas? Sí, es un equipo que viene armándose muy bien. O sea, la temporada pasada llegó a octavos de final, lo despachó el Vila, porque se encontró con un equipo de Unai Emery muy bien ordenado, que sabía contragolpear. Yo creo, la verdad, que ha hecho muy bien las cosas y que, como dices tú, Ricardo, se tiene para surtir a Europa. El tema es que estos futbolistas, al no estar comprobados, no llegan a los grandes inmediatamente. Pero a ver, el escauteo de los grandes, ¿en dónde está? ¿Dónde está la capacidad de scouting de los grandes equipos para fijarse en este tipo compran de los consolidados. Compran los consolidados. Hay escauteo. Yo digo, yo insisto en algo. El Manchester City paga muchísimo por los jugadores que no valen esa plata, pero después los termina potenciando, o que de alguna manera hace escauteos, porque llegan jugadores al Manchester City que no estaban en la primera línea del fútbol internacional, pero el escauteo del Manchester City, el tema que el Manchester City, como tienen tanta plata, paga demasiado. Entonces después dice, ¿cómo no va a ganar con todo lo que gasta? Pero es que hay un concepto erróneo y no quiero ahora irme por este lado. El tema es que gasta mucho, no sé si no saben negociar en lo económico, pero son jugadores que nadie tenía en la vitrina y sin embargo después se potencian con Pep Guardiola, ¿no? Pero bueno, Brujas está haciendo un trabajo fantástico, vale la pena, más allá si gana o pierde, ver jugar al Brujas. Vale la pena verlo, de verdad que sí, como espectáculo de fútbol fue muy lindo. Además, partido con 6 goles, con subidas y bajadas, con una propuesta siempre, la de la propuesta de Brujas, y un Atlético que no sabía cómo responder. No, y no se daba cuenta, por ejemplo, que había perdido el medio campo,
que tenía que poner un poco de contención. Entra Baena. Se comieron a Llorente. Se comieron a Llorente, se lo Bueno, Llorente jugaba con perfil zurdo, no entendí. Después cuando Llorente se vuelca sobre la derecha, empieza a pasar algo ya sobre el final del partido con el Atlético ese carril de Madrid. interior, pero acá Jorge, también está una... carril interior de Coque y Llorente se lo comieron, pero con toques de primera intención. Sí. Es decir, ¿cómo se rompen esos bloques? Porque yo creo que tenía que haber entrado Gianni Cardoso. Yo creo que Gianni Cardoso debió haber entrado. Pero entró muy tarde, entró ya sobre los 89, tarde, ya. Ya entró muy tarde. Pero, bueno, señores. Reflexión más para el Atlético de Madrid, porque, ojo, no puede seguir jugando de esa forma y no puede seguir. Va a llegar al Metropolitano con un 3-3 y seguramente la localía los va a llevar en volandas. Pero cuidado, no se coman una sorpresa, ¿no? En el Metropolitano. Exactamente. Bueno, habló el Cholo Simeone al término del partido, un partido que se le escapó cuando lo ganaba sin merecerlo. Por nosotros, ¿qué importancia le das exactamente a lo que pueda daros el público del Metropolitano el próximo martes? Bueno, no solo el martes, necesitamos el sábado en Liga estar con nuestra gente. Venimos de una maratón de partidos muy seguidos, con mucho esfuerzo, dando el máximo todos para que aparezcan cosas positivas. Y bueno, esa energía que tenemos en nuestra casa la necesitamos ahora, el sábado primero y evidentemente el martes, porque se juega cada 3 días, como bien lo dice el calendario. Y bueno, lo que importa es ganar. A la izquierda, Miguel Martín Talavera. ¿Qué tal, Diego? Miguel Martín Talavera en directo para el larguero de la cadena SER. Después de una primera parte bastante solvente, la segunda es muy distinta y volvéis a encajar goles. Nunca el Atlético de Madrid en la Champions había encajado 9 partidos seguidos. No sé qué te dice ese dato y qué se pudo hacer mejor en la segunda parte que no se hizo y que se hizo en la primera. Gracias. Bueno, siempre se puede mejorar en todo. Creo que la verdad de todos los equipos que han pasado por acá, ustedes vieron en los partidos que han tocado jugar de local, salvo el Arsenal, que creo que era el principio del entrenador que hoy está. Después han competido muy bien, han logrado siempre estar en ventaja en los partidos. Nosotros tuvimos ventaja con el 2-0, con el 3-2, teniendo la posibilidad de Sorlot de cabeza y con la que saca el portero muy bien, pero la verdad que ellos juegan bien, la verdad que es un equipo dinámico, un equipo que lo decíamos en la previa, quizás el que más intensidad tenga en la Champions, y sabíamos que no le íbamos a pasar bien y que iba a ser un partido complicado y que ganando 2-0 había un partido por delante todavía largo, y bueno, nos pusimos en ventaja otra vez y así todo creo que cometimos errores para que ellos puedan encontrar ese 3-3 donde ellos logran encontrar muchos pases por dentro para obviamente después romper por fuera, y lo encontraron y lo sabíamos y bueno, lo ejecutaron muy bien. Dijo algo fundamental, estoy de acuerdo con él, es el equipo con más intensidad con y sin balón que hoy hay en la Champions. Es impresionante, al punto que me pareció que en los últimos 10 minutos un poquito se desinfló físicamente. Insoportable la intensidad que le pone. Soportar ese ritmo era imposible. Yo le decía, en el primer tiempo le decía a Gabo, no sé hasta cuándo le va a alcanzar el combustible al Brujas para seguir jugando con todos los bloques arriba, los pressing a todos los que se movía lo presionaban. A donde iba la pelota presionaban, siempre presionaron y siempre anticiparon. Enloquecieron al Atlético de Madrid. Ahora, Jorge, los números son superdicientes. 55% de posesión para Brujas por encima. 17 disparos para Brujas sobre 15 del Atlético de Madrid, que no sé de dónde salieron los 15, pero dice que 15, 52 ataques de Brujas y 36 solamente del Atlético. 583 pases para Brujas y 400 para el Atlético. Es decir, en todas las estadísticas que no sirven sino para refrendar lo que acabamos de decir, porque los números son, para esta hora está bien, en todas las estadísticas la superioridad del Brujas fue incontestable. Por eso yo salí convencido que ahí está el futuro de muchos equipos sin que se gasten millonadas. Ahora los dejan crecer un poquito más y les va a tocar por cada uno pagar 80 y 100 millones.
Eso también pensábamos del Ajax, Ricardo, del 2019, y con muchos no pasó absolutamente nada. Ni con Onana, ni con Ziyech, ni con Donny van de Beek, y así nos podemos ir. O sea, quizá por eso los equipos grandes bueno, también a ver, sí, es un gran... está bueno eso que dice Diego. Y es el Ajax. Lecco armó un gran equipo con estos jugadores. Hay que hacer un escauteo profundo para ver si estos jugadores pueden adaptarse a otro estilo, a otra forma, porque hay pocos equipos que propongan lo que propone el Brujas. Entonces, capaz que estos son buenos. Entonces, ahora, habrá fijarse también en el técnico, ¿no? Que haya equipos que miren ese tipo de técnicos. Ese croata es un atrevido, pero atrevido en todo sentido. Y la forma como dirigió, pidiéndole cuando pasaban que abrieran la cancha ancha, hagan la cancha ancha. Bueno, no. El partido como partido nos dejó muchísimo, del que poco esperábamos.